Bendiciones, Dios os bendiga. Saludamos a nuestros suscriptores, a nuestros hermanos y amigos que nos ven por el canal. Un día más, os saluda vuestra hermana Berta. Saludos del hermano Manuel también, de mi esposo. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Bien, pues esta palabra que el Señor me dio, le he titulado El perdón de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, y lo vamos a leer desde el capítulo 1 en adelante. Es Juan, capítulo 8, del 1 en adelante. Sin antes voy a orar por la palabra para que el Señor te bendiga en este día, para que a través de su palabra tú puedas recibir ese perdón, esa visitación del Señor, y que pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, predico tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú toques las vidas de las almas, de los hermanos y hermanas que nos ven en el canal, Señor, que sean bendecidos a través de tu bendita palabra. Guíanos, Señor, en esta hora con tu precioso Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo venga tocando las vidas, venga tocando cada corazón, cada persona que nos ve a través de este canal, en el nombre de Jesús. Sea glorificada y que corra y se glorifique tu palabra y tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer la palabra de Dios, que dice así, viene en el capítulo de la mujer adúltera. Dice: cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos que en esta parte de la palabra, vemos que los escribas y fariseos vinieron a Jesús a decirle que esa mujer había cometido pecado, y un pecado que el que lo cometiera era apedreado por la ley de Moisés. Esta palabra el Señor me la dio porque hoy en día mucha gente está siendo condenada por los demás, está siendo condenada por ellos mismos, y también está siendo condenada por la misma palabra, porque dice que el pecado, todo pecado trae muerte, trae una consecuencia. El pecado nos separa de Dios. Por el pecado morimos eternamente, y es necesario quitarlo. Y muchas personas están inmersas en su pecado, distinto cada uno. Estamos hablando de que
Esta mujer, su pecado era el adulterio. Había adulterado y era ese su pecado y la iban a apedrear. Entonces, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, dice el versículo 5. Tú, pues, ¿qué dices? Le preguntaron a Jesús. O sea, había una realidad. La mujer había pecado, había adulterado y en la ley decía que había que apedrearlas. Pero Jesús dijo que el que dice, y el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces vemos que ese pecado del adulterio, a lo mejor tú no tienes ese problema ni nunca lo tuviste o quizás a lo mejor nunca lo tengas, Dios quiera que no, pero a lo mejor tu pecado es otro. Tú estás pasando en tu vida y tu pecado o tus pecados son otros. Para Dios no hay pecado ni más grande ni más pequeño. Todo pecado es pecado y nada más. Todo pecado, toda transgresión y pecado nos separa de Dios. Por eso hay una separación y una condenación. Y siempre es el pecado y ella había caído en ese pecado. A lo mejor tus pecados son otros. En Gálatas 5, en Gálatas 5:19 dice que las obras de la carne nos detallan ese capítulo, las obras de la carne. Hoy en día la gente no le gusta llamar pecado, o sea, el pecado al pecado, o sea, no le gusta llamar. La gente dice, es que mi problema, es que el problema. Pero déjame decirte que la mayoría de los problemas no son problemas. Al pecado hay que llamarle pecado. Si una persona tiene un problema de alcohol, no es un problema, es que hay un pecado de alcohol. Entonces se ha ido sustituyendo nombre de pecado, condenación, infierno, diablo, que Jehová lo reprenda. Se ha ido sustituyendo y haciendo todo muy light. Pero alabado sea Dios, que Dios llama a las cosas como son. Y el Señor siempre trae luz porque Él es la luz del mundo y a través de su palabra nos revela la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra, la verdad sale a la luz. La verdad nos trae claridad, nos trae, porque hay gente que dice, estoy confundida en esto, estoy confundido en esto otro, porque no tienen la claridad, no tienen algo claro, no lo tienen, que no ven claras las cosas y no están convencidos de algo. Entonces, cuando la palabra se predica, ahí viene la luz de Cristo. Viene porque Cristo es la palabra, el verbo hecho carne, la palabra. Y viene esa luz del Señor aclarando. Dice, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Mucha gente está en problemas, como decíamos antes, que están en problemas y ese le quiere llamar problema, pero no quiere llamarle pecado. Por ejemplo, una persona que siempre está en trifulcas, en problemas, en discusiones, en contiendas, en enojos, en griterías, pues esos son pecados. No son problemas, son pecados, son las obras de la carne de una persona. Y las obras de la carne se tienen que hacer morir, o sea, quitarlas del medio, quitar esos pecados. Entonces, si una persona está todo el día discutiendo en problemas, enemistándose con unos, con otros, discutiendo, ahí tiene un problema, pero ese es un pecado que es el enojo, es la ofensa, es la ira. Y eso tiene que ser quitado. Hay otras personas que tienen otro tipo de pecado. Hay pecados espirituales como es el pecado del orgullo, la vanagloria, pecados espiritual. Hay pecados espirituales, pecados de la carne y hay pecados también del alma. El alma, el corazón peca. Una persona que está todo el día en su corazón maquinando, pensando mal, ahí tiene unos pecados de pensamiento. Por eso la gente no quiere no quiere llamarle a sus problemas pecados. Y ahí está la cuestión y ahí está la solución también.
Cuando nosotros no llamamos al pecado pecado, simplemente le llamamos un problema, una circunstancia, una situación, cuando le llamamos eso para evadir, nosotros no estamos yendo a resolver ese problema. La solución de nuestros problemas siempre viene en el arrepentimiento de nuestros pecados, el ir a los pies de Jesús, el pedirle perdón al Señor, el pedir perdón por nuestros pecados, que mucha gente, como decimos, le llama problemas, pues ahí está la solución. Hay que ir a los pies del Señor. Esta mujer la iban a apedrear, la iban a matar, no había misericordia para ella. En la ley decía que era lícito hacer eso, matarla y apedrearla. Apedrearla hasta matar, porque la ley decía eso, pero el Señor Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Esta mujer había cometido un pecado, como a lo mejor lo has cometido tú, o estás mismo en una situación de pecado actualmente y sigues pecando. Y Dios nos quita el pecado, Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Vamos a ver que estábamos aquí, hicimos una parada en Gálatas 5 que os iba a leer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, como esta mujer que había caído en el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Bueno, como hablábamos, que hay gente que se pasa la vida discutiendo con gente. Contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice que los que practican no heredarán el reino de Dios. Yo a esto le añadiría, como en Apocalipsis 21:8 también habla de que ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos, ni los ladrones, ni los incrédulos, ni los cobardes. ¿Qué pasa? Que si nosotros, y muchas más cosas que a veces están mal, los malos pensamientos, porque dice, de los malos pensamientos brotan del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, dijo nuestro Señor Jesús. A veces nos estamos condenando por un pecado, o nos estamos ensuciando por unos malos pensamientos que salen del corazón, y todo eso nos contamina y nos ensucia. Y eso al final, en la vida, todo tiene una paga, porque dice la palabra de Dios que todos tendremos que compadecer delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos, seamos creyentes o incrédulos, todos van a compadecer en el tribunal, en el juicio. Una vez que la persona muere, le llevan al trono de Dios y va a haber un juicio. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, pues pasas a una condenación eterna. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque te has limpiado con la sangre preciosa de Cristo, porque has pedido perdón por tus pecados, porque nadie dice que no hay ninguno que no haya conocido, o sea, no hay ninguno que no tenga pecados, todos pecamos. De hecho, nacemos ya con un pecado original, porque el pecado mora en nosotros. Somos renovados renovados en nuestro interior a través de la palabra. Por eso la palabra de Dios dice que nos renovemos el entendimiento, la mente. Dice en Hebreos que nos renovemos a través de la palabra. Por eso déjame decirte que hablamos de que el pecado es el problema. Vivimos inmersos en un mundo caído, en un mundo de depravación, en un mundo de maldad. Cada día más lo vemos, que la degradación, hasta qué grado está el mundo deteriorado. El otro día veía una noticia en Facebook de una madre que se había casado con su hijo, padre con hijo, o sea, una depravación, hasta tal punto, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. Ahora hay una violencia extrema en los colegios, violencia extrema por las calles. Es una gente que desaparece. Es tremendo, es tremendo. Entonces, y eso es la ausencia de Dios en las vidas. O sea,
según pasa el tiempo vemos que la maldad aumenta. Pero déjame decirte que aunque caigamos en pecados, hay una solución en nuestra vida. A lo mejor tu vida está en alguna de esas cosas que dijimos, que leímos antes. Estás cometiendo, tu vida está apartada de Dios, o estás cometiendo ciertos pecados, o en tu vida estás practicando ciertas cosas que no le agradan a Dios, que son pecados, que eso va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Y estás fuera de su gracia. Déjame decirte que hay solución en Cristo Jesús. Esta mujer cayó postrada a los pies del Señor. El Señor estaba allí viendo cómo estaba siendo juzgada, pero esta mujer halló misericordia, halló perdón, porque dice la palabra de Dios, dice: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese momento ella recibió el perdón de Dios. Por eso este mensaje yo lo he titulado El perdón de Jesús. Tenemos perdón en Jesús. Él es el que vino a quitar el pecado del mundo. Él es el que vino a quitar tu pecado, mi pecado, a perdonarnos, a limpiarnos, a levantarnos. Por eso dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay aquí tres cosas. Una cosa es: Dios no nos condena cuando nosotros vayamos a Él. Déjame decirte que pudiste haber cometido miles de errores, de pecados y miles de pecados como esta mujer, pero si tú, no hay ninguna cosa que Dios no te perdone. Dice que no hay nada, dice la palabra de Dios. Dice: de cierto os digo, en Marcos 3, 28 y 29 dice: de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que todos los pecados, todos, la palabra dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es el negar a Dios. De hecho, a Jesús le decían: demonio tienes, porque no le creían en Dios, no creía que las obras que él hacía, ni su persona ni nada, que era hijo de Dios, ni que era Dios, ni que moraba el Espíritu Santo sobre él. De hecho, le decían: demonio tienes, porque no creían en Dios. Es negar a Dios, rechazar a Jesús, rechazar el Espíritu Santo, rechazar a Dios Padre. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los demás pecados son perdonados. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados, excepto el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso yo no sé cuál es tu pecado, en qué situación te estás hallando practicando algún pecado, pero déjame decirte que hay perdón en el nombre de Jesús. Hay perdón para ti, hay perdón para mí, hay perdón para todos que necesitan ser perdonados, porque hay gente que no les importa su alma, no les importa dónde vayan a ir. Ay, a mí no me hables de Jesús, a mí no me hables de Dios. Bueno, pues esta palabra no es para ellos, desde luego. Esta palabra es para aquella persona que quiera salvar su alma, que quiera salvar su vida para el cielo, para una salvación eterna con Jesús, para que pueda entrar en el cielo y que pueda vivir eternamente en la gloria de Dios. Para esa persona es esta palabra. Para esa persona que está practicando un pecado y no ve la salida, ve que ha cometido un montón de pecados y no los ha confesado a Dios, pues déjame decirte que hoy es día de salvación, hoy es día de perdón. Vete con tus pecados al Señor y dile: Señor, yo he practicado este pecado, este otro, he cometido esto, he hecho esto, pero tu misericordia, Señor, es grande. Yo sé que tú has dicho en tu palabra que todos los pecados son perdonados. Necesitamos ir a Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados. Dice: y ni yo te condeno.
Dios no nos condena. Nosotros cuando vamos a Jesús y le hablamos y nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados, Él no nos condena, Él nos perdona. Y luego dice, vete y no peques más. Hay un requisito, no volver a hacerlo nunca más. Lo que hayas cometido, sea hechicería, sea la mentira, sea el robo, sea la lascivia, la idolatría, la fornicación, sea lo que sea, no lo hagas más, no vuelvas a hacerlo más. Es el requisito, es necesario pedirle perdón y apartarnos. Porque dice, venid a mí, en Isaías 1, del 1, el versículo 18, dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios es un Dios que blanquea, que limpia nuestros pecados. No podemos ir así sucios, no podemos ir porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado te condena, el pecado te deprime, el pecado te hunde, te destruye. Por eso Dios dijo que Él nos quitaría el pecado. Tú por ti mismo no te puedes limpiar, solo nos podemos limpiar con la sangre de Cristo y solo pueden ser perdonados esos pecados con el perdón de Cristo Jesús. Por eso déjame decir que dice que si confesamos en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdad que todo el mundo tiene maldad en el corazón, todos nacemos ya con ese pecado, el pecado que mora en nosotros, unos de una manera, otros de otra, pero necesitamos limpiarnos de esa maldad y eso solo lo limpia nuestro Señor Jesús. Dice, perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios cuando perdona no es como el hombre, que el hombre no olvida, o sea, el hombre perdona pero no olvida. Mucha gente dice, bueno, yo perdono pero yo no olvido. No, eso no es un perdón. El perdón es perdonar y olvidar, porque nuestro Señor nos perdonó y no nos trae de vuelta esos pecados. Al contrario, los tira al fondo del mar y se olvida y ya nunca más se acuerda de ellos. Por eso este día yo te insto a que en tu cámara secreta, en lo secreto con Dios, vayas y a solas le digas, Señor, yo he cometido todos estos pecados, yo he cometido todas estas maldades, límpiame con tu sangre, perdóname, Señor, perdóname porque hallo en ti misericordia, y recibir ese perdón, porque dice que si le confesamos, Él nos perdona, pero si no le confesamos, si no le pedimos perdón a Dios, estamos en riesgo, estamos en peligro, porque nadie entrará en el reino de los cielos practicando y ocultando sus pecados. Todo pecado que hayamos que hayamos hecho tiene que ser conocido por Dios. O sea, Dios ya lo sabe, pero nosotros le tenemos que confesar a Dios esos pecados. Eso es una limpieza, eso es ponernos a cuentas con Dios. Por eso en el lecho de muerte siempre decían, yo necesito ponerme a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios porque vas a morir, ¿no? Mucha gente cuando pedía pues un sacerdote, un cura o un pastor, porque se iba a morir y quería. Es así, antes nosotros tenemos, porque nunca sabemos el día ni la hora que va a llegar nuestra muerte, la partida, y el día que Dios nos llame a su presencia, necesitamos pedirle perdón cada día por nuestras faltas, nuestros pecados. Pero aquí en esta palabra, hermanos, quería comentaros que dice que ellos, los escribas, lo habíamos leído aquí, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Este versículo me llamaba mucho la atención porque a veces no nos apedrean de fuera, a veces nos apedreamos a nosotros mismos. La conciencia nos está
recordando todos nuestros pecados, porque no han sido llevados a los pies de Jesús y confesados a Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tú vas con tus pecados al Señor, el Señor te perdonará. Recibe el perdón de Dios, recibe la liberación. No sigas en la esclavitud del pecado ni en la condenación del pecado. Hay libertad y salvación en el nombre de Jesús. Déjame ahora orar por ti, y que el Señor te visite en esta hora. Hasta aquí la palabra de Dios, pero sin antes orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que visites, Señor, que visites a esta persona que me está viendo, este hermano, esta hermana, este amigo, amiga, esta persona que nos ve a través del canal. Ella viene a ti a pedirte perdón por sus pecados. Yo te pido, Dios mío, que tú vengas perdonando. La palabra de Dios dice que aquellos pecados que fueran perdonados aquí en la tierra, tú los perdonarás en el cielo. Yo te pido, Señor, ahora que tú perdones los pecados de ella, los pecados de él, aquellas personas que nos están viendo, que sean perdonados sus pecados, que vienen en arrepentimiento delante de ti, que tú les perdones, que tú les limpies, que le limpies de toda maldad, de todo pecado, de toda atadura. En el nombre de Jesús, misericordia, Señor. Yo te pido ahora, rompe las cadenas del pecado, rompe las ligaduras del pecado, rompe toda atadura del pecado con tu sangre, Señor, por medio de tu Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Yo te pido, visítalo, Señor, visita, sopla, Espíritu Santo, sobre sus vidas, sopla, limpia, llénalos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú no recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador en tu corazón, yo te pido que recibas ahí al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues queridos hermanos y amigos, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima palabra que el Señor me dé. De verdad que en tu cámara secreta hay una riqueza y un tesoro con el Señor, y que puedas cada día llenarte de la palabra, llenarte de su Santo Espíritu y vivir en el gozo y en el perdón y en la libertad que solo Cristo nos da. Hay poder en el nombre de Jesús y hay victoria, victoria para el pueblo de Dios. Así que un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Amén.